Este problema plantea la separación de una mezcla sólida de los materiales Gl, T y X, para los cuales se conocen varias propiedades: la solubilidad, el punto de fusión para alguno de ellos y el punto de sublimación. Miremos cómo puede ocurrir la separación de la mezcla sólida cuando se somete al procedimiento planteado en este esquema. Inicialmente entonces tenemos una mezcla sólida de Gl, T y X. De los 4 materiales, esa mezcla se va a someter inicialmente a un calentamiento de 100 grados centígrados. A esa temperatura, con ayuda de los datos de la tabla, vemos que se supera la temperatura de sublimación del material L, es decir, la temperatura a la cual un material cambia de sólido a gas. Por lo tanto, este gas 1 que propone el esquema posiblemente sea el material L, y el sólido 1 sea una mezcla de los materiales restantes, en este caso G, T y X. Adicionalmente nos propone el esquema que al sólido 1 se le adiciona benceno, uno de los solventes propuestos acá en los datos de solubilidad reportados en la tabla. Nos dice el esquema entonces que además que al adicionar benceno se forma una mezcla de 2 fases que luego se filtra. En este caso se obtiene un filtrado 1, miraremos qué sustancias contiene, y un sólido 2. El dato clave hasta este punto es mirar cuáles de las sustancias de los materiales G, T y X son solubles en benceno, porque los que sean solubles en benceno se vendrán por acá por el filtrado, o sea, pasan a través del filtro utilizado en el proceso. Miremos la tabla de solubilidad. Vemos entonces que de los 4 materiales o de los 3 restantes que quedan, G, T y X, son solubles el material G y el material T. Por lo tanto, esos son los materiales que se arrastra el benceno en el filtrado. Tenemos entonces por acá en el filtrado 1 que reporta el esquema los materiales solubles en benceno, G y T. Por lo tanto, X no pasa a través del filtro porque no es soluble en benceno. Miremos que la tabla reporta una solubilidad nula de X en el solvente benceno. Por lo tanto, ese sólido 2 corresponde al material X. Vemos hasta este momento que de los 4 materiales iniciales ya hemos separado 2. El compuesto o material L y el material X. Falta separar G y T. En este punto el esquema ya propone evaporar todo el solvente, es decir, el benceno que utilizamos en este paso. Al evaporar el solvente nos queda entonces un sólido 3 que también contiene G y T. En este punto cabe aclarar que adicionalmente a G y a T también teníamos benceno que fue utilizado como solvente desde acá, desde esta parte intermedia. Luego el procedimiento propone calentar la mezcla de G y T hasta 150 grados centígrados. Vemos según los datos de la tabla que a 150 grados centígrados se supera el punto de fusión del material G, ¿sí? Y se supera el punto de sublimación del material X, pero sin embargo X ya fue separado de la mezcla. Entonces el dato de interés en este caso es este 130, que corresponde a la temperatura de fusión del material G. Temperatura entonces a la cual un material, según lo indica la teoría, pasa de sólido a líquido. Por lo tanto, este líquido 1 que propone el esquema debe corresponder al material G. Y nos queda entonces como sólido 4 el restante, que sería el material T. Y de esta manera hemos culminado el ejercicio de separación de mezclas sólidas. Hasta pronto y gracias por preferir Química In Situ, proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos tus contactos. Nos vemos.